Hola, en esta oportunidad les voy a hablar sobre la sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado de fecha 14 de marzo de 2024 y radicación número 68.994, por la cual se unificó la jurisprudencia sobre el alcance del inciso final del artículo primero del Estatuto de Arbitraje en relación con la potestad que tienen los árbitros de pronunciarse sobre las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos por las entidades estatales en ejercicio de facultades excepcionales. Esta sentencia resuelve el recurso extraordinario de anulación que presentó Transmilenio S.A. en contra del laudo arbitral proferido en el marco de las controversias contractuales derivadas del contrato de concesión 001 de 2000, suscrito entre Transmilenio y el concesionario C99 S.A. La controversia contractual fue originada por cuanto Transmilenio, en ejercicio de las potestades excepcionales establecidas en el artículo 14 de la Ley 80 del 93, estas son las de modificar, interpretar, terminar y declarar la caducidad de los contratos celebrados, emitió un acto administrativo en virtud del cual modificó unilateralmente el contrato de concesión en el sentido de prorrogar su vigencia y variar la fórmula de remuneración a favor del concesionario que había sido pactada en el contrato de concesión. Pues bien, por considerar que la variación unilateral de la fórmula de remuneración afectaba o impactaba el equilibrio económico del contrato de concesión, por cuanto dicha fórmula modificada no había sido concebida de manera correcta por parte de Transmilenio y no había considerado los costos y gastos reales que debía asumir el concesionario para el cumplimiento del objeto contractual, el concesionario presentó demanda arbitral en contra de Transmilenio, pretendiendo, entre otras cosas, que se declarara que dicho acto administrativo había alterado el equilibrio económico del contrato y, en consecuencia, que se condenara a Transmilenio a pagar a favor del concesionario la suma de 23.000 millones de pesos o la suma que resultara probada dentro del proceso. El Tribunal Arbitral, en laudo del 11 de julio de 2022, principalmente con base en un dictamen pericial practicado dentro del proceso, que cuestionó la fórmula de remuneración fijada unilateralmente por Transmilenio y señaló cómo ésta debió haberse calculado para no afectar la equivalencia entre las prestaciones, declaró que con la expedición de la resolución de modificación unilateral, en efecto se había alterado el equilibrio económico del contrato y condenó a Transmilenio a pagar a este título una suma de 12.800 millones de pesos. Valga decir que durante el trámite arbitral el tribunal se pronunció sobre su propia competencia, señalando que, y abro comillas, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, es competente para conocer las consecuencias económicas de los actos administrativos proferidos en ejercicio de facultades excepcionales, de las cuales gozan las entidades públicas, ámbito dentro del cual aparecen planteadas las pretensiones de la demanda reformada. Es decir, que el tribunal había estimado que, como lo que se estaba discutiendo estaba relacionado con los efectos económicos derivados de un acto administrativo, podía pronunciarse al respecto. Transmilenio, no conforme con la decisión, presentó recurso extraordinario de anulación en contra de dicho laudo arbitral con base en las causales 2 y 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, las cuales señalan, respectivamente, que son causales del recurso de anulación, la caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia y haberse fallado en conciencia o equidad debiendo ser en derecho. Es importante mencionar que en el caso del recurso presentado, Transmilenio, bajo la causal segunda, solo alegó falta de competencia por estimar que el tribunal arbitral, al pronunciarse sobre la fórmula de remuneración consignada en el acto administrativo de modificación unilateral y al cuestionar sus variables, estaba decidiendo sobre la legalidad del acto administrativo, estando prohibido para los árbitros, de conformidad con la jurisprudencia, pronunciarse sobre la legalidad y o validez de actos administrativos expedidos en ejercicio de potestades excepcionales. Para efectos del presente análisis, solo nos referiremos a lo que dijo el Consejo de Estado respecto a esta causal segunda, teniendo en cuenta que los argumentos con base en los cuales se alegó la causal séptima fueron desestimados por esta corporación. Pues bien,
Trabada la controversia, el Consejo de Estado entró a determinar si con fundamento en la normativa actual los árbitros están habilitados o no para pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos expedidos en ejercicio de poderes excepcionales, fijando el sentido del inciso final del artículo primero de la Ley 1563 de 2012. En este sentido, lo primero que entró a aclarar el Consejo de Estado fue la diferencia entre la falta de jurisdicción y la falta de competencia, aclarando que la primera se presenta cuando la decisión recae sobre materias respecto a las cuales no existe autorización legal para los árbitros, mientras que la segunda se configura cuando los árbitros deciden sobre asuntos que no fueron deferidos por las partes. De tal manera, señala el Consejo de Estado, que en realidad la causa de anulación del recurrente se enmarca en la falta de jurisdicción, pues lo que éste alega es la imposibilidad de que los árbitros pronuncien sobre la legalidad de los actos administrativos en los que se ejercen facultades excepcionales por no estar legalmente autorizados para ello. En segundo lugar, el Consejo de Estado sostuvo que lo que había hecho el artículo primero de la Ley 1563 de 2012 era ratificar la línea jurisprudencial existente hasta el momento en Colombia, según la cual a los árbitros les estaba prohibido decidir sobre la legalidad de los actos administrativos expedidos en virtud de potestades excepcionales, pero en cambio sí les estaba permitido pronunciarse sobre los efectos económicos derivados de los mismos. Esto por cuanto el artículo primero de la Ley 1563 de 2012 no autorizó a los árbitros de manera expresa y clara para pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos expedidos en uso de facultades excepcionales. Es decir, que como quiera que dicho artículo no estableció una atribución expresa en este sentido, debía concluirse que los árbitros carecían de jurisdicción, entiéndase de autorización legal, para pronunciarse sobre la validez de estos actos administrativos. Ahora bien, dijo el Consejo de Estado que el hecho de que los árbitros pudieran decidir sobre los efectos económicos de los actos administrativos emitidos en uso de potestades excepcionales no quería decir que por esa vía pudieran realizar un estudio sobre la validez de los mismos. Y es acá donde esta sentencia de unificación empieza a presentar algunos inconvenientes, porque el Consejo de Estado señala que los árbitros podrán pronunciarse sobre los efectos económicos de los actos administrativos en los que se ejerzan facultades excepcionales, siempre y cuando no implique desconocer o modificar las medidas de restablecimiento expresamente incluidas en ellos, porque dichas medidas son parte inescindible de estos actos administrativos. Acá hay que recordar que el artículo 14 de la Ley 80 al 93 señala que en los actos administrativos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales, deberá procederse al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas, con el fin de mantener la ecuación o equilibrio contractual. Entonces uno en este punto se pregunta, ¿qué malabares hay que hacer para que un tribunal arbitral pueda pronunciarse sobre los efectos económicos que generan estos actos administrativos sin que con ellos se inmiscuya en el estudio de las medidas de resarcimiento adoptadas en estos actos administrativos? Se los ilustro con el caso que nos ocupa. ¿Cómo podía el tribunal arbitral convocado por Transmilenio y C99 decidir sobre los efectos económicos derivados de la nueva fórmula de remuneración impuesta por Transmilenio sin entrar a cuestionar el contenido de esa misma fórmula? Pues necesariamente debía entrar a revisar si la fórmula consignada en el acto administrativo era suficiente o no para mantener o restablecer el equilibrio económico del contrato, y con base en ello reconocer prestaciones adicionales no incluidas o que estuvieron mal incluidas en dicha fórmula. De no ser así, la verdad luce bastante complejo que un tribunal pueda pronunciarse sobre las consecuencias económicas de actos administrativos sin revisar si las medidas adoptadas por dichos actos administrativos son adecuadas o no. Si la fijación de los efectos económicos no se puede controvertir porque hace parte del mismo acto administrativo, entonces pues no se entiende cómo los árbitros van a poder decidir sobre los efectos económicos de estos mismos actos administrativos.
Con esta tesis, el Consejo de Estado concluye que, como Transmilenio no solo modificó el plazo del contrato de concesión, sino también su fórmula de remuneración, ese mecanismo de mantenimiento del equilibrio económico del contrato no constituye un mero efecto económico, sino que hace parte del mismo acto administrativo de modificación unilateral y que, por lo tanto, el tribunal arbitral lo que hizo, al final de cuentas y de manera implícita, fue realizar un estudio de validez de la fórmula de remuneración contemplada en el acto administrativo para terminar concluyendo que ésta no satisfacía el restablecimiento del equilibrio económico del contrato y que, como realizó este estudio y o control de legalidad sobre el acto administrativo, entonces transgredió la prohibición de los árbitros de pronunciarse sobre la legalidad de actos administrativos expedidos en uso de facultades excepcionales, habiendo lugar entonces a declarar la nulidad parcial del laudo arbitral por configurarse la falta de jurisdicción. En este sentido, el Consejo de Estado fijó la siguiente regla de unificación, abro comillas. Esto es lo que señala el Consejo de Estado como novedoso supuestamente. Dice, las medidas de reconocimiento y pago de las compensaciones e indemnizaciones y la aplicación de mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial son inescindibles al ejercicio de las potestades previstas en el artículo 14 de la Ley 80 del 93. Los litigios que versen sobre tales medidas y mecanismos comprometen un juicio de validez y legalidad sobre el ejercicio de la función administrativa y no solamente sobre sus efectos económicos. Por tanto, los árbitros carecen de jurisdicción para pronunciarse sobre esas disposiciones y cualquier controversia en torno a ellos deberá surtirse a través de la correspondiente impugnación judicial ante esta jurisdicción especializada, cierro comillas. Pues, como ya se dijo, el Consejo de Estado, con base en este razonamiento, anuló los numerales de la parte resolutiva del laudo arbitral que reconocían, primero, que la resolución de modificación unilateral expedida por Transmilenio había alterado el equilibrio financiero del contrato de concesión, y segundo, que condenaban a Transmilenio a pagar la suma de 12.870 millones de pesos a dicho título. En estos términos, la Sala unificó la jurisprudencia en la sección tercera del Consejo de Estado. Sin embargo, esta decisión tuvo dos salvamentos de voto que vale la pena mencionar. El primero, el del magistrado Alberto Montaña, quien se apartó de la decisión señalando principalmente que, primero, la regla de unificación adoptada es excesivamente restrictiva y antitécnica, pues limita aún más la lectura restrictiva de la competencia de los tribunales arbitrales en relación con el juicio de legalidad de los actos administrativos contractuales producto del ejercicio de cláusulas exorbitantes. Segundo, que la tesis restrictiva respecto de la competencia de los tribunales arbitrales debió abandonarse, por cuanto el ordenamiento jurídico vigente sí faculta a los árbitros para estudiar y juzgar la validez de cualquier acto administrativo que se produzca con ocasión de una relación contractual. El magistrado Montaña señala además que cualquier limitación a la función de los tribunales arbitrales de administrar justicia deberá provenir de una ley y que actualmente no existe una norma que restrinja en términos generales dicha función en relación con la facultad de anular actos administrativos. Tercero, la sentencia de unificación, señala el doctor Montaña, profundiza la confusión en relación con la administración de justicia por parte de los tribunales arbitrales que resuelven diferencias ocasionadas en contratos estatales y que el Consejo de Estado señala perdió una oportunidad importantísima para aclarar la diferencia entre el pronunciamiento sobre la legalidad del acto administrativo y sobre sus efectos económicos y la oposición entre los poderes exorbitantes o excepcionales contemplados en el artículo 14 de la Ley 80 del 93 y aquellos que no están incluidos en dicha norma. El otro salvamento de voto fue el del magistrado Martín Bermúdez, quien manifestó que la sentencia de unificación, en vez de construir una interpretación que permita aplicar el artículo primero de la Ley 1563 de 2012
para que los tribunales de arbitramiento puedan ejercer la habilitación legal que les otorgó esta disposición, optó por la salida simple y fácil de considerar que, en la medida en que para resolver sobre el efecto económico de un acto administrativo es necesario pronunciarse sobre su validez, en ningún caso los árbitros pueden resolver este tipo de controversias. Por lo tanto, señaló que la regla fijada por el Consejo de Estado viola el artículo primero de la Ley 1563 de 2011, teniendo en cuenta que si la regla jurisprudencial afirma que los árbitros no pueden pronunciarse sobre una categoría de asuntos para los cuales una disposición legal les otorgó autorización expresa a hacerlo, es claro que la regla viola la ley. El magistrado Bermúdez señaló que el mismo artículo dispuso que la habilitación de los árbitros incluía pronunciarse sobre las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales y que por ello no pueden inferirse que la ley les prohibió pronunciarse sobre estos actos o decretar su anulación cuando ella fuera necesario para resolver la controversia. Señala también que lo que debe inferirse es todo lo contrario, esto es que el artículo primero de la Ley 1563 de 2012 autorizó a los árbitros para resolver las controversias derivadas de los contratos estatales a pronunciarse sobre los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales y a pronunciarse sobre su validez cuando lo hagan exclusivamente para resolver sus consecuencias económicas. Estableció que, para que la norma tenga sentido, hay que considerar que los actos administrativos contractuales en los que se ejerzan potestades excepcionales tienen, primero, consecuencias o efectos materiales que surgen de la ejecución del acto o del ejercicio en interés público de esta potestad excepcional, las cuales solo pueden ser suspendidas, eliminadas o suprimidas por el juez contencioso administrativo. Y segundo, consecuencias o efectos económicos que no afectan el ejercicio o la materialización del acto. Dijo que los árbitros no pueden anular un acto administrativo contractual si al hacerlo deben pronunciarse sobre las primeras, pero sí pueden hacerlo si su decisión solo tiene efectos sobre las segundas. El doctor Martín Bermúdez se pregunta en su salvamento de voto si para que el tribunal arbitral se pronuncie sobre los efectos económicos de los actos administrativos es necesario que estos se anulen, respondiendo que cuando el acto administrativo produzca un efecto económico y por ejemplo tenga la condición de título ejecutivo, será necesario dejarlo sin efectos o anularlo para suprimir tales efectos, pero dice que en otros casos no será necesario adoptar tal determinación, considerando que, en aplicación de lo dispuesto del artículo primero de la Ley 1563 de 2012, los árbitros pueden pronunciarse sobre los perjuicios económicos sin necesidad de anular el acto que los produjo o pueden anularlo si esta decisión solo produce efectos económicos y no acarrea como consecuencia suprimir sus efectos materiales, o impedir que se cumpla la decisión adoptada en el acto con el objeto de asegurar la prestación del servicio. Dice también que en el caso de la modificación unilateral, que es la que nos ocupa, si el contratista pretende que no se aplique este acto y quiere seguir ejecutando el contrato como venía haciéndolo, debe acudir al juez contencioso para que lo anule o suspenda. Pero que si lo que pretende es que se le reparen los perjuicios que le causó la expedición y la ejecución del acto, puede acudir al tribunal arbitral solicitando la anulación de dicho acto o, sin formular tal pretensión, porque lo único que persigue es que el tribunal se pronuncie sobre sus efectos económicos. Esta es tan solo una pequeña muestra de lo que estos salvamentos de voto expresaron, por lo cual si quieren ahondar más en sus argumentos les recomiendo su lectura. En mi opinión, la cual no necesariamente es la de la firma en la que trabajo, en efecto, la regla jurisprudencial fijada por el Consejo de Estado en la práctica termina desconociendo la autorización legal prescrita en el artículo primero de la Ley 1563 de 2012, esta es, que los árbitros pueden decidir sobre las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales,
pues la regla jurisprudencial fijada crea una línea en extremo difusa respecto de los eventos en los cuales los árbitros están decidiendo sobre los efectos económicos de los actos administrativos y los eventos en los cuales están decidiendo sobre su validez, debiendo los abogados que trabajamos en esto tener máximo cuidado en la manera en la cual se formulan las pretensiones. Sin embargo, no estoy de acuerdo con la posición del otro extremo, en virtud de la cual los árbitros sí pueden, en cualquier caso, pronunciarse sobre la validez de estos actos administrativos de terminación, modificación e interpretación unilateral, teniendo en cuenta lo siguiente. El artículo 116 de la Constitución Política señala que los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad en los términos que determine la ley. Es decir, que para conocer las condiciones en que los particulares pueden ejercer jurisdicción, debemos remitirnos a lo prescrito en la ley. ¿Y qué dice la ley al respecto? Y me refiero específicamente al artículo primero de la ley 1563 de 2012. Dice que el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición u aquellos que la ley autorice. Por asuntos de libre disposición debe entenderse todos aquellos que correspondan a la esfera subjetiva de los derechos, sin que su ejercicio llegue a desconocer o comprometer el orden público. Y en todos aquellos casos en que las materias objeto de decisión sobrepasen los asuntos de libre disposición, pues deberán estar autorizados por la ley. En este orden de ideas, y si se considera que constituye norma imperativa la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para ejercer control sobre los actos administrativos, las partes, en virtud de pacto arbitral, no podrían delegar dicha facultad en la justicia arbitral, a menos de que la ley lo haya autorizado expresamente. Situación que no sucede actualmente, pues la única autorización legal que hay al respecto es la de pronunciarse sobre las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, más no sobre su validez. Como colofón, es importante mencionar que esta sentencia deja incólume la línea jurisprudencial vigente según la cual los árbitros sí pueden pronunciarse sobre la validez de actos administrativos diferentes a los listados en el artículo 14 de la Ley 80 del 93. Verbigracia, los de cesión unilateral, imposición de multas, liquidación unilateral del contrato, análisis que por falta de tiempo dejaremos para otra oportunidad. Gracias por la atención y nos vemos en un próximo What's New On.